Cuando el Señor Jesús estaba formando su remanente, una de las figuras más tiernas que Él utilizó para representarse a sí mismo fue la figura del buen pastor. ¿Por qué utilizó dicha figura? ¿Qué significado tuvo para los que le oyeron identificarse así? ¿Y qué significado tiene para nosotros? Lo miraremos en el tema titulado El buen pastor del remanente. Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Evangelio de Juan, capítulo número 10. Y las escrituras dicen: yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. ¿Saben que cuando Cristo dijo estas palabras, nunca se había mirado tal cosa? De que un pastor diera la vida por una oveja. El Antiguo Testamento, que era lo único que existía como palabra de Dios revelada, no registra de ningún pastor que hubiera dado su vida por las ovejas. De manera que Jesús, al identificarse de esta forma, lo que estaba diciendo es: yo soy un pastor extraordinario. Yo soy un pastor por excelencia. Y nosotros, que somos sus ovejas, 2000 años después que dijo estas palabras, hemos comprobado que qué pastor más extraordinario tenemos, ¿no es cierto? Después de identificarse como el más extraordinario de los pastores, comienza a hacer un contraste entre él y los pastores que existían en su tiempo. Pues vean lo que dice el versículo número 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Y luego noten ustedes, vuelve a atribuirse lo extraordinario que es él como pastor. Pues dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, dice, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, dijo, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero ¿por qué Jesús hace este contraste entre él, que es buen pastor, y uno que es malo? ¿Por qué él hace este contraste entre él, que es un pastor fiel, y otro que es infiel? Tal vez nosotros tengamos que en esta mañana hacer una breve referencia a ese oficio pastoral en los días de Cristo, para que podamos comprender el trasfondo de sus palabras. Bueno, en la vida cotidiana de Israel, el que se dedicaba a este oficio de pastor realmente tenía un trabajo muy delicado. Era un trabajo que conllevaba una gran responsabilidad, pues no solamente tenía que alimentar al rebaño, buscar buenos pastos para él, sino que también debía saber guiarlo, y lo que es más, cuidarlo, protegerlo, aún a costa de arriesgar la vida. Es más, si una fiera le arrebataba un animal y tenía tristemente que perderlo, tenía que demostrar que no había sido su culpa, que él realmente no lo pudo evitar. El profeta Amós habla de el pastor que tiene que arrebatarle 2 piernas, o aunque sea la punta de una oreja, de la boca de un león.
Veamos dichas palabras en el libro de Amós, capítulo número 3, versículo 12. Amós, capítulo 3, versículo 12. Está después de después de Joel. Está entre Joel y Abdías este libro. Y aquí encontramos nosotros la palabra que dice, Amós 3, verso 12. Así dice Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Pero hermanos, ¿por qué tanto esmero en rescatar, aunque fuera 2 piernas y la punta de una oreja, de la boca del león? Bueno, porque la ley, mis hermanos, la ley así lo establecía, que si le era arrebatado uno de esos animalitos por una fiera, presentara una prueba como testimonio. ¿De cuál ley estamos hablando? De la que se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos allá, el capítulo número 22. Veamos lo que la ley establecía. Éxodo capítulo 22, versículos 10 al 13. Y aquí encontramos la ley diciendo lo siguiente: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y se muriere o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento tendrá lugar entre ambos, de que no echó su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por las fieras, debe traer testimonio, y así no pagará lo arrebatado. Así que estaba justificado el arrebatar, aunque sea 2 piernas o la punta de una oreja de la boca del león, porque había que presentar prueba como testimonio de que él no lo había podido evitar y que realmente la fiera se lo arrebató. Por supuesto que hacer eso ante una fiera implicaba un riesgo para el pastor que tenía que defender a su rebaño. Cuando los oyentes de Cristo le oyen decir, yo soy el buen pastor, ellos estaban familiarizados con esto que acabamos de leer. Y el espíritu de profecía lo recalca, pues miren ustedes lo que está en su pantalla. En el deseado de toda la gente dice que Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con que estaban familiarizados. Y mediante un hermoso cuadro pastoril representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro, dice, era más familiar que este para sus oyentes. Y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Mis hermanos, a partir de aquel día, sigue diciendo el espíritu de profecía, nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidaran sus rebaños sin recordar esta lección del Salvador. Mirarían a Cristo, dicen, cada pastor fiel, y se verían ellos mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. Deseado de toda la gente, es página 442. Pero el día que Cristo dijo, yo soy el buen pastor,
Estaba dándole cumplimiento, hermanos, a palabras que los profetas con años de anticipación habían escrito sobre él. Uno de ellos había sido el profeta Isaías. ¿Qué les parece si vamos allá para mirar lo que él había escrito de Cristo como el pastor? En Isaías capítulo 40 nosotros encontramos lo siguiente. Isaías capítulo 40, versículos 9 al 11. Decía el profeta: súbete a un monte alto, oh Sión, tú que traes buenas nuevas. Levanta fuertemente tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué les parece? Qué linda profecía, ¿no es cierto? Qué lindas palabras, especialmente las del verso 11, que dicen que vendría a este mundo Jesucristo como pastor, que dicen que alimentaría a su rebaño. ¿Con qué lo alimentaría? Pues con su palabra, que dice que con su brazo recogería a las que cayeran, así fueran niños, así fueran jóvenes. Oh, hermanos, la profecía decía que él pastorearía a su rebaño con delicadeza, con ternura. ¿No les parece que este es un cuadro hermoso? Por eso David cantaba: Jehová decía, ¿qué cosa? Es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Pero no solo Isaías ni David hablaban de Cristo como el pastor. También el Espíritu Santo nos registra por medio del profeta Ezequiel lo que le inspiró a él para decir en cuanto a Cristo como pastor. Vamos al profeta Ezequiel y miremos allí el capítulo 34. Y específicamente miremos, hermanos, el versículo 25. Ezequiel 34, verso 25. La escritura dice: y estableceré con ellos, verso 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él será su pastor. El David del que habla aquí no era el rey David, porque él ya había muerto. Estas palabras son una referencia a su descendiente, a su renuevo, es decir, a Jesucristo nuestro Salvador. El profeta dijo que él sería el pastor de su pueblo. Mis hermanos, ¿por qué tenía que venir Cristo como pastor? ¿Saben por qué? Porque los que estaban haciendo dicha labor se habían convertido en malos pastores. El mismo profeta Ezequiel, que anticipaba con cientos de años que Jesús vendría como pastor,
presenta el cuadro de cómo estaban los pastores haciendo su trabajo antes de que Cristo viniera. Miren lo que dicen los versículos 1 al 6 de aquí del capítulo 34. Cómo describe a los pastores de aquel tiempo. Vino a mí, dice, palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y diles a los pastores: así dice Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni preguntase por ellas. Interesante. De dos cosas son acusados los pastores que hacían su labor antes de que Jesús viniera. Se les acusa en primer lugar de que todo su interés era enriquecerse y alimentarse a sí mismos. El espíritu de profecía dice que lo que eso significa era de que no predicaban la palabra con claridad, sino que confundían la mente con sus propias interpretaciones y no les presentaban al pueblo la demanda de la santa ley de Dios. Otra cosa que se presenta aquí como acusación en su contra es que no les importaba el bienestar de las ovejas que estaban a su cargo, pues dice que ni siquiera preguntaban por ellas. Pero sí se vestían de la lana de ellas. Por eso Dios estaba disgustado con estos pastores. Y miren lo que les dijo en el versículo 7 en adelante, hasta el 22. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa, y por falta de pastor mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se van a apacentar más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así dice Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las conoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en delicados pastos
serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada, y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. Mas vosotras, ovejas mías, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrillos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holláis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos, y que después de beber las aguas profundas, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las esparcisteis lejos. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Cuán disgustado estaba Dios. Estaba tan disgustado que vez tras vez les repite los crímenes que habían cometido. Por eso es que con justa razón les dice en el verso 11, yo mismo les dice, voy a ir a buscar mis ovejas. Yo mismo les dice en el verso 23, voy a levantar a mi siervo David para que sea el pastor de mis ovejas. Y cuando Cristo vino, hermanos, para darle cumplimiento a las palabras que acabamos de leer, las cosas no habían cambiado. El rebaño estaba en una condición tan deplorable que miren lo que registra la Biblia que sintió al mirarlas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, verso 36. Dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Compasión de ellas. Mis hermanos, ¿cómo no iba a tener compasión? Si el rebaño, en el griego, la connotación que tiene estas palabras es que era un rebaño decaído, un rebaño abandonado, un rebaño desanimado, un rebaño donde las ovejas habían perdido todo interés por mejorar su vida espiritual. Estaban como en los días de Elí, que ni al templo querían ir ya más debido a la corrupción de los pastores de aquel tiempo. Los falsos pastores en los días de Jesús tenían a las ovejas sin esperanza. Hasta los echaban de las sinagogas. Pues miren esta declaración del Espíritu de profecía. Cristo dice, aplicó estas profecías a sí mismo. ¿Cuáles profecías? Las que acabamos de estar leyendo de Isaías y de Ezequiel. Cristo dice, aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Dice que cuando él estaba diciendo estas palabras, yo soy el buen pastor,
Los fariseos, dice, acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían, dice, excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Un cieguito que Jesús le había devuelto la vista en sábado fue objeto de desfraternización por parte de los pastores que la conferencia de aquellos días había asignado para pastorear las ovejas. Sería bueno que leyéramos, ¿verdad?, el relato para que vivamos la escena. En el capítulo 9 está. Y miremos aquí todo el relato. Pues hemos venido aquí a oír palabra de Jehová, ¿no es cierto? Pues escuchemos entonces a Dios hablar aquí, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 1 en adelante, nos dice lo que pasó con el cieguito. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 9, perdón. Dice, versículo 1 en adelante, que Jesús iba pasando por ahí, iba caminando, cuando vio, dice, a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Cristo les dijo: no es que haya pecado él, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario, les dijo, que haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, les dijo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho aquello, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y luego le dijo: ahora ve, lávate en el estanque de Siloé. Pues entonces, dice, y se lavó. Y resulta que cuando regresó, ¿cómo venía? Venía mirando. El milagro se había hecho. Ah, hermanos, los vecinos, dice el verso 8. Los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego empezaron a decir: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, este es. Y otros: pues se parece a él. Y él venía y les decía: ¿qué cosa? Si yo soy, les decía. Y le dijeron: ¿y cómo se te abrieron los ojos? Y él les dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él les dijo: no sé. Pero lo llevaron, dice, ante los pastores de ese tiempo. Y dice que era sábado, dice el verso 14, cuando Jesús había hecho ese lodo que le untó para que los ojos se le abrieran. Así que dice el verso 15 que cuando los fariseos o los pastores lo tenían enfrente a aquella ovejita, le volvieron a preguntar. Le volvieron a preguntar, dice el verso 15, los fariseos, cómo es que había recibido la vista. Y él les dijo: pues puso lodo, le dijo, sobre mis ojos, me lavé y ahora miro. Entonces dice que uno de aquellos pastores dijo: este hombre no es de Dios. Además, no guarda el sábado. Y otros, dice que decían, otros pastores: pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había discusión, dice, entre los pastores. Y entonces volvieron a preguntarle al ciego, verso 17: ¿tú qué dices de ese que te abrió los ojos? Y él dijo: pues que es un profeta, les dijo. Y dice que
los judíos, versículo 18, no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que para convencerse, dice, llamaron a los padres de él y le preguntaron a los padres, versículo 19, ¿es este vuestro hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora mira? Y los padres respondieron, sí, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo mira ahora? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Él ya tiene la edad. Pregúntenle, pues él puede hablar por él mismo. Esto dijeron sus padres, dice, porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que él era el Cristo, debía ser defraternizado, expulsado de la sinagoga. Por eso que los padres le dijeron, dice el verso 23, él ya tiene la edad, pregúntenle. Entonces dice el verso 24 que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dale la gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él les dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿y qué te hizo para que te abriera los ojos? ¿Cómo te los abrió? Y él les dijo, ya se los dije antes y no han oído. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren ustedes también hacerse sus discípulos? Entonces dice que se enojaron, lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ni sabemos de dónde es. Y respondiendo el hombre les dijo, por cierto les dijo, cosa maravillosa es esta que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, les dijo, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, les dijo, a este oye. Desde el principio del mundo, les dice, no fue oído que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. Así les dice que si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. Entonces le dijeron, naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas. ¿Y qué cosa hicieron? Lo borraron de la iglesia, lo expulsaron, lo defraternizaron. Dice que Jesús oyó, dice que lo habían defraternizado. Y cuando lo encontró por ahí le dijo, ¿tú crees? Le dijo, en el Hijo de Dios. Y él le dijo, ¿y quién es? Le dijo, Señor, para que yo crea en él. Y Jesús le dijo, pues le has visto, le dijo, porque el que habla contigo, le dijo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué cosa hizo, hermanos? Lo adoró. Decimos amén. ¿Qué les parece, hermanos? La organización religiosa de los días de Jesús defraternizaba a los feligreses injustamente. ¿No hacen lo mismo ahora los pastores del Israel moderno? Tristemente, por las redes sociales circulan cartas de amenaza con defraternizar a personas que vayan a oír ministros de sostén propio, tan solamente porque predican la verdad presente, independiente de los canales regulares. Pero ¿qué es lo que demuestran estos pastores del Israel moderno con esta actitud? Bueno, lo mismo que demostraban los pastores del Israel de antaño. ¿Qué es lo que demostraban? El espíritu de profecía lo dice.
En el deseo de toda la gente, página 442. Dice que estos pastores habían demostrado que desconocían la obra a ellos asignada y que eran, ¿qué cosa? Indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Amén. Antes, dice, de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. Interesante. Dice que al mostrar esta actitud, los pastores simplemente dieron a conocer que estaban descalificados para llamarse como tal y pretender pastorear el rebaño. Oh, si los pastores del Israel moderno ahora leyeran el espíritu de profecía, mirarían cómo se descalifican al hacer las prácticas que hemos mencionado. Por eso, con justa razón, Jesús hizo el contraste entre ellos y Él como el buen pastor. Pero como dice aquí la sierva del Señor, antes de hacer, dice, ese contraste, habló de Él mismo empleando otra figura. ¿Cuál figura? La que se encuentra en los versículos 1 al 10 del capítulo 10 de Juan. Vamos otra vez. Miren ustedes la figura que Él utiliza aquí. Él utiliza, hermanos, la figura de la puerta. Vean lo que Él dice en los versículos 1 hasta el 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola, dice, se las dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, qué tremenda enseñanza la que Jesús dejó cuando dijo, yo soy la puerta. Los pastores de la organización religiosa de los días de Cristo nunca quisieron entrar por esa puerta. Nunca entraron al pastorado por la puerta llamada Jesucristo. Dice que se metieron al redil por los muros. Y por eso Jesús les dijo, son ladrones que me han robado el rebaño. Son ladrones que me han robado mis ovejas. Y estos hermanos que habían hecho tal crimen, luego decretaban quiénes debían de ser admitidos en el redil y a quienes podían expulsar. Como dijo Cristo en otra parte de la Biblia, estos falsos pastores le cerraban el reino de los cielos a los hombres y no dejaban entrar a los que querían hacerlo
Dice que recorrían mar y tierra para ganar un prosélito, pero una vez que lo ganaban, lo convertían en 2 veces hijo del infierno que ellos mismos. Y lo peor, dice la Biblia, que le quitaban la llave de la ciencia a las pobres ovejas, es decir, la palabra de Dios, con sus falsas interpretaciones que hacían de las Escrituras. Así buscaban que las ovejas no reconocieran y aceptaran la luz que había venido a este mundo. Ladrones y salteadores, les dijo Cristo, porque ofrecen otro medio de salvación distinto al que yo proporciono. Hermanos, el mundo ha tenido y continuará teniendo falsos pastores, como los fariseos que no quisieron entrar por la puerta llamada Jesucristo. Comentando esto, el don profético, miren lo que dice. Los fariseos no habían entrado por la puerta. Habían subido al corral por otro camino que no era Cristo. Y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y gobernantes, los escribas y fariseos destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida, como ya lo leímos allá en Ezequiel. Dice, las fieles palabras de la inspiración describen a esos falsos pastores de la siguiente manera: no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pero vean cómo el espíritu de profecía, hermanos, recalca que los fariseos no habían entrado por la puerta al rebaño del Señor. Y yo creo que a esta altura, hermanos, es pertinente que haga una aplicación para todos aquellos que hacemos labor pastoral. Es bueno que a esta altura nos preguntemos, los pastores que hacemos labor pastoral, valga la redundancia, en ministerios de sostén propio o en la conferencia de los adventistas del séptimo día. Es bueno, querido pastor, si me llegas a escuchar en este video, que te preguntes por qué puerta nos metimos a este rebaño. Si nos metimos por la puerta de la conferencia o nos metimos por la puerta del seminario teológico. Si nos metimos a este rebaño por la puerta que se llama conferencia, asociación, misión o concilio de iglesias, o nos metimos por el seminario teológico. Pero quiero decirte, querido pastor, que ninguna de estas puertas nos califican para ser pastores del rebaño, porque la única puerta que nos califica es la puerta que se llama Jesucristo. El espíritu de profecía dice lo siguiente: la única puerta es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y robadores. Deseo de toda la gente, página 443. Fuertes palabras, hermanos, fuertes palabras. Pero la verdad es que dependiendo por la puerta por la cual nosotros nos hayamos metido al rebaño, así vamos a atender el rebaño. Y yo creo que en esto las ovejas y todos los pastores deberíamos ya madurar, porque Dios ha demostrado que cuando de pastorear el rebaño se trata, Él se provee de hombres que ni siquiera nunca han ido a un seminario teológico, como lo fueron Amós, Juan el Bautista y los discípulos. Y digo que debemos madurar, porque siempre tenemos la tendencia
a reconocer como pastor solamente al que ha obtenido el título de teología, al que ha obtenido una maestría, al que tiene un doctorado, olvidándonos que esos son títulos que los hombres dan, mientras que el pastorado es un don de Dios. Y con esto no estoy diciendo que todos los que han estudiado no son pastores, sino que no debemos discriminar por el título, porque no es el título que constituye a alguien como pastor, sino que lo constituye el llamado de Dios. Y lamentablemente, muchos que presumen de pastores hoy en día por el título y que han entrado por la organización religiosa, debido a que han sido más que todo empleados por dicha organización, se enseñorean de las ovejas, cometiendo injusticias con ellas, tal como la organización religiosa de los días de Cristo lo hacía al proveerle pastores falsos para el rebaño. Pero ¿qué más quería decir Jesús con sus palabras aquel día? Miren los versículos del 2 al 5. Mas el que entra por la puerta, decía él, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Cristo, hermanos, no solamente es la puerta, sino que también dice que es el pastor también. ¿Y qué significa esto para nosotros como sus ovejas? Lo que significa para nosotros, hermanos, es que Él como pastor nos conoce individualmente. Lo que significa para nosotros es que Él se conmueve cuando nosotros nos hemos debilitado. Lo que significa para nosotros es que Él, cuando dice conozco mis ovejas, es que nos conoce por nombre, conoce la casa en que vivimos, el nombre de cada ocupante de dicha casa. Bueno, está escrito que a veces hasta dio instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta casa o a cierta ciudad para hallar allí a una de sus ovejas, indicando con eso que cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual murió. Hermanos, las penas de cada uno conmueven al divino pastor. El clamor de auxilio de cada una de las ovejas aquí reunidas hoy no es ajeno al divino pastor. El clamor de auxilio de cada uno de ustedes penetra en los oídos del divino pastor. Él vino, hermanos, para atraernos hacia Él. Por eso nos invita a ¿qué cosa? Seguidme. Y el Espíritu Santo nos ha ayudado para que lo sigamos, ¿no es cierto? Mis hermanos, lamentablemente hay muchos que se rehúsan a venir a Él. Hay muchos que se rehúsan a ser atraídos a Jesús. Y Jesús sabe quiénes son. Pero también Él sabe que los que oyen alegremente su llamamiento están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Por eso Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús, hermanos, cuida de cada uno de nosotros como si no hubiera otra oveja en el planeta Tierra. Decimos amén. Mis hermanos, nos ama tanto el Señor que cuando se fue al cielo hasta dejó sus pastores para que siguieran cuidando a sus ovejas.
Mire lo que está revelado en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer allí, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 11. Y las escrituras nos dicen lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y Él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a otros pastores y maestros. Noten que los pastores son al mismo tiempo, ¿qué cosa? Maestros. ¿Maestros para enseñar qué? Pues ni más ni menos que para enseñar la sana doctrina. Así que sería bueno preguntarnos si el pastor que tú tienes en estos momentos, querido amigo televidente o radioyente, sería bueno preguntarnos si el pastor que tienes en este momento está como maestro enseñándote la sana doctrina. ¿Qué está trayendo al púlpito tu pastor cada vez que te reúnes? ¿Será que ese pastor le está dando el sonido certero a la trompeta? ¿Cómo son sus sermones? Bueno, por lo menos miren esta amonestación que hay para los pastores en Profetas y Reyes, página 103. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Sermones suaves. Hay gente que me critica a mí porque dicen que predico muy fuerte. Si yo no soy el que predica es Jesús en su palabra. El otro día me dijo alguien, pastor, fulano de tal ya no vino porque dijo que usted es muy regañón. Pues que se vaya a oír allá donde le cantan el arrurru niño, donde le dan esos sermoncitos suaves que no le incomodan su conciencia, y donde el sonido de la trompeta no es certero, y cuando el peligro venga, sin duda lo va a abarcar. Miren lo que dice la sierva del Señor, Elena Guaya. Hay hombres, dice, que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos compuestos mayormente de relatos y anécdotas. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan hablar la palabra del Señor. Hay forraje barato, muy barato, colocado ante el pueblo. Testimonios para los ministros, página 342. Así que, mis hermanos, si tu pastor está trayendo sermones suaves, con historias que no incomodan tu conciencia, sino que más bien hasta te causan risa, pues debes de saber que lo que te está dando es puro forraje barato y muy barato. Abre bien los ojos, mi hermano, porque si no serás un ciego siendo guiado por otro ciego. Mira la clase de sermones que se necesitan. Los ministros de Cristo, dice Testimonios, tomo 1, página 196, debieran levantarse y dedicarse con todas sus energías a llevar a cabo la obra de Dios. Debieran censurar y desaprobar el mal y no permitir que un hermano viva en pecado.
te molestes cuando el pastor con la palabra, con el espíritu de profecía, te haga ver tu condición. Humíllate ante el Señor, mi hermano. Mire lo que dice esta sierva. Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales y con suavizar las verdades definidas que reprochan el pecado. Testimonios tomo 1, página 227. Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales. Pero ¿saben, hermanos, por qué existen estos ministros nominales y serviles? ¿Saben por qué? Porque pastorean por el salario. Es más, algunos de ellos los han contratado las mismas ovejas, los han entrevistado y luego les han dado el empleo, de manera que ya no los miran como pastores, sino como empleados. Y ellos tienen que ahora cuidarse de saber lo que traen al púlpito para que sus ovejas no les vayan a quitar el trabajo, como ven. ¿Desde cuándo está en la Biblia que las ovejas tienen que andar contratando al pastor para que sea su empleado? Y luego, así como lo contratan, lo echan. Miren lo que Dios quiere, hermanos. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Más directo. Y Juan el Bautista les decía, razas de víboras les decía. ¿Y quién les ha dicho que huyan de la ira venidera? Ya el hacha está puesta, les decía. Dice la sierva del Señor que en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tienen que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Y la gente ahora se ofende. Ya no quieren volver a oír al pastor enamorado porque es regañón, dicen. Oh, no. Dice, tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia. Y Dios, dice, no va a reconocer como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pregunto a este pueblo reunido, ¿aceptamos la palabra de Dios tal como venga? Este no es el tiempo, dice, para que los pastores le estén hablando al pueblo solamente cosas agradables. Pastor, predíquese un sermón para los jóvenes. Yo no miro en la Biblia que aquí hay sermones para los jóvenes. Aquí hay sermones para un pueblo de Dios que lo componen niños, jóvenes y adultos. ¿Qué es lo que están pretendiendo que yo diga? Cosas que quieren escuchar. No predicaré un así, dice Jehová, para niños, para jóvenes y para adultos. Por andar acomodando la palabra a las edades, por andar acomodando la palabra al gusto de los diferentes grupos en la iglesia, es que tenemos una iglesia mixteada. Unos que encaran en serio la salvación con temor de Dios y otros que ahí la van llevando. Hermanos, Dios no va a reconocer como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Mire lo que sigue diciendo esta sierva del Señor, Elena White. Mi corazón, dice, se llena de angustia cuando pienso en los mensajes dóciles de nuestros ministros, cuando tienen un mensaje de vida o muerte que llevar. Los ministros, dice, están dormidos, los laicos también están dormidos y el mundo perece en el pecado. Dios ayude a su pueblo a levantarse, a andar y trabajar como hombres y mujeres en la frontera de la eternidad. Pronto, dice, una terrible sorpresa vendrá sobre los habitantes del mundo. De repente, dice, con poder y gran gloria, Cristo vendrá. Y entonces no habrá tiempo de prepararse para encontrarse con Él. Por lo tanto, dice, ahora es el tiempo para nosotros de dar el mensaje de advertencia. Testimonios tomo 8, página 36. Pero me llama la atención, hermanos, que ella pone a los laicos durmiendo también, al igual que los ministros.
El espíritu de profecía hace responsable a los laicos también de la maldad que hay en los ministros. Estos laicos que menciona aquí son aquellos que no reciben salario para pastorear, es decir, los ancianos de la iglesia. Ellos también son tan pastores del rebaño como el que recibe salario. Por eso el apóstol Pedro incluye a los ancianos como pastores también. Y les hace saber que si son fieles al ministerio que Dios les ha encomendado, el Señor les va a premiar. Vamos a leer eso. Vamos al libro de 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué es lo que les ruega? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hermanos, dice el espíritu de profecía que hay un amplio campo para los ancianos y los que ayudan en la iglesia. Dice que ellos, los ancianos, deben alimentar la grey de Dios con grano limpio, debidamente aventado del tamo, la venenosa mezcla del error. Vosotros, dice, los que tenéis alguna parte que cumplir en la iglesia de Dios, aseguraos de que actuáis con sabiduría al alimentar la grey de Dios, pues su prosperidad depende mucho de la calidad de ese alimento. Manuscrito 59 del año 1900. Qué responsabilidad para los ancianos en su labor pastoral que hacen también en la iglesia. Bueno, hermanos, dejemos a los pobres pastores descansar ahorita y miremos lo que se demanda de la oveja. Miremos, hermanos, lo que se demanda de los feligreses para con los pastores que hacen bien su trabajo. Libro de Hebreos capítulo 13 versículo 7. Hebreos capítulo 13 versículo 7. Y aquí encontramos un consejo que valdría la pena que todos los que hacemos el papel de oveja en el rebaño le pongamos atención. Hebreos 13, verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Acordaos. Dios espera, hermanos, que las ovejas se acuerden de su pastor. Pero no que se acuerden para criticarlo solamente, para juzgarlo, para andar levantando gente en contra de él. No que se acuerden de eso. No se acuerden del pastor para hacer eso. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué se tienen que acordar? Pues sin duda para orar por él. Pues sin duda para pedirle a Dios que le dé más sabiduría. Pues sin duda para pedirle a Dios que lo ayude, porque también él es humano como ustedes. También él se equivoca. También él es tentado por el diablo. Acuérdense de los pastores, dice, para orar por ellos, para ponerlos en las manos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de tu pastor para orar por él? Es más, si algo deberías de hacer con los demás hermanos en la iglesia, es animarlos a que se unan contigo para orar por tu pastor,
Y no para andar como se hacía allá en el Israel moderno, recogiendo firmas para ver cómo lo quitamos, porque no nos gusta cómo nos predica. Hermanos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, dice, y seguid el ejemplo de su fe. Si el pastor es un hombre de fe, hay que seguir ese ejemplo, dice la Biblia. Y considera, dice, cuál ha sido el éxito de su conducta. Si bien es cierto, esto tenía una primera aplicación para aquellos pastores que habían ya muerto, también tiene una aplicación para los que están vivos. Y mire lo que dice el versículo 17, siempre de aquí de Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo? ¿Que yo me voy a someter? ¿Que yo me voy a sujetar al pastor? Bueno, en la medida en que él esté sujeto a Cristo, sí, hermanos. En la medida en que él esté sometido a Cristo, sometámonos, porque Cristo lo ha puesto a hacer esa obra. Si él no está sometido a Cristo, si él no está sujeto a Cristo, pues somos libres de no someternos ni sujetarnos. Pero partiendo de que lo está, Pablo dice, obedézcanle y sujétense. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría, no gimiendo, porque eso, dice, no les es provechoso. Y por último, hermanos, la gran verdad. La gran verdad que da el profeta Jeremías en relación con el pastorado que Dios aprueba. Escuchen, vamos a leer Jeremías 3, versículos 14 y 15. Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Escuchen lo que Dios dice. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Hermanos, aquí hay un principio. Y el principio es que Dios no le da congregaciones a los pastores, sino que Dios le da a las congregaciones pastores conforme a su corazón, siempre y cuando cumplan con el requisito de que sea una iglesia convertida al Señor. Queremos un pastor conforme al corazón de Dios. Dios espera que nosotros como ovejas seamos ovejas convertidas de corazón a Jesucristo. Y por último, hermanos, yo quisiera recalcar en sus corazones para que se las lleven para su casa algunas palabras de nuestro divino pastor que ya leímos, pero que vale la pena volver a leerlas para que queden incrustadas en nuestros corazones. Y son las que están ahí en el capítulo 10 de Juan. Vamos otra vez. Nosotros encontramos aquí que Cristo dice en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el verso 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el verso 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen,
Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por favor, pongan su mirada en la pantalla para que se impresionen con las palabras tan hermosas que hemos leído. Yo soy, dice Jesús, ¿qué cosa? El buen pastor. Es decir, no hay otro como Él. No hay otro que sea tan extraordinario como Él. No hay otro que sea tan fiel como Él, tan tierno como Él, tan experto como Él. Oh, hermanos, no necesitamos buscar en ningún pastor terrenal lo que podemos encontrar en Cristo como nuestro pastor. Él dice, conozco mis ovejas. Es decir, nos conoce por nombre, aun cuantos cabellos tenemos en nuestra cabeza. El Señor, hermanos, no le somos ajenos en ningún momento. Él sabe muy bien de qué lado cojeamos. Él conoce, hermanos, el problema familiar por el cual estamos pasando. Él conoce el problema matrimonial por el cual estamos pasando. Él conoce el problema financiero por el cual estamos pasando. Él conoce nuestras luchas espirituales. Oh, hermanos, pregunto, ¿no es una bendición ser conocidos por el pastor más extraordinario que existe? Amén. Las mías, dice, las mías me conocen. Es decir, reaccionan a mis llamados. Me tienen confianza. Responden a mi invitación. ¿Cuál invitación? La de estudiar su palabra, la de testificar de Él y la de venir a Él todos los días con las cargas y las aflicciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque conocemos quién es Él. Alguien que no defrauda, alguien que da paz, alguien que da prosperidad, felicidad. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Es decir, es el único medio para llegar al Padre. Él es el camino, dijo, la verdad y qué cosa, la vida. De manera que si tú entraste a esta iglesia porque otro miembro te trajo, más bonito sería que entres a esta iglesia por la puerta que se llama Jesucristo. El que por mí entrare, dijo. ¿Qué quiso decir con esto? Quiso decir que todos los que quieran pueden entrar. Quiso decir que todos los que están aquí y están escuchando por los medios de comunicación, si desean hoy, pueden entrar porque esa puerta está abierta. ¿Acaso no dijo él, el espíritu y la esposa dicen ven? Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Dijo Cristo, los que entren por mí, entrarán y saldrán. ¿Qué connotación tenían estas palabras? Pues ni más ni menos que disfrutar de todos los privilegios que Él da. Una persona que entra y sale es una persona que está tranquila, que está segura, que está gozando de alguna protección especial. ¿Te sientes así con tu divino pastor? Entrarás y saldrás. Tendrás paz, tendrás seguridad, tendrás tranquilidad. Disfrutarás de su presencia. Nada ni nadie te asustará. Estarás tranquilo porque en sus manos estás seguro.
De manera que en esta mañana es el momento para que entremos por Él. Este es el momento para que pastores, ancianos y congregación en general entremos por la única puerta de salvación que se nos ha ofrecido ahora. Quiero decirle a más de alguno esta mañana, si se ha ido a otros pastos por ahí a comer alimentos que no le han saciado, como por ejemplo escuchando música mundana, como por ejemplo asistiendo a divertirse en los boliches cuando música mundana también hay allí, o asistiendo a los cines donde películas con contenido de violencia y sexo le son presentadas como previas a la movie sana que dice usted irá a ver. Si usted ha andado por otros pastos, querido joven, allí perdiendo su tiempo en los videojuegos, en las redes sociales, ha andado comiendo ese pasto y ve que siempre queda con hambre. Ve que cuando se arrodilla no tiene ni valor de levantar la cara porque sabe que le ha dado la espalda a su divino pastor. Si usted en este tiempo atrás ha andado por allí en la pornografía, se ha andado comiendo ese pasto. Si ha andado en las prácticas de los deportes, en las modas, acariciando pecados, yo quiero decirle que Jesús le dice ahora: si quieres, entra por mi puerta, porque el que entra por mi puerta, entra y sale con paz. Hermanos y hermanas, la puerta que se llama Jesucristo sigue estando abierta todavía. Jesucristo dice: el que por mí entrare. Yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿quién quisiera hacerlo? ¿Quién quisiera aprovechar la invitación que Él está haciendo y venir a Él? No mañana, sino ahorita. ¿Habrá alguien aquí que quiera venir a Jesús y decirle: yo quiero entrar, Señor? Yo quisiera hacer una oración para que aquel que quiera aceptar la invitación y diga: yo quiero entrar. Yo quisiera hacer una oración para que Jesús nos reciba ahora. ¿Quién quiere venir aquí adelante y decirle a Jesús: yo quiero entrar? Yo quiero entrar, Señor. ¿Estás oyendo la voz de Jesús que te habla? Si estás oyendo la voz de Cristo, hermano, no endurezcas tu corazón, como dice el Espíritu Santo. Ven a Él, entra a Él. Te irá mejor en tu vida, como no tienes idea. Entra a Él ahora. El que por mí entrare, entrará y saldrá. ¿Quieres que Él venga personalmente a decirte que vengas? ¿Quieres que Él se pare aquí para decirte? Oh, hermano, el Señor te ha hablado hoy por su palabra. No necesitas que Él personalmente esté aquí para decírtelo. Él te dice: el que por mí entrare, entrará y saldrá. Vamos a orar y decirle a Él que nos reciba ahora. Oh Padre Celestial, cuánto te agradecemos de que tú seas nuestro divino pastor. Cuánto te agradecemos, Señor, de que en ti encontremos paz, seguridad, esperanza, consuelo. Cuánto, Padre,
Te agradecemos que nos hayas invitado ahora a entrar. Porque posiblemente, Señor, hemos estado en este rebaño, pero no hemos experimentado lo que es entrar por ti, que eres la puerta. Mas ahora, Señor, no dejamos pasar esta oportunidad. Y adelantándonos, Señor, hacia adelante, te decimos, aceptamos, Señor, queremos entrar. Queremos experimentar tu paz. Queremos experimentar, Señor, esa serenidad que tiene la oveja que está bajo la custodia del pastor más extraordinario de todos los tiempos. Padre, perdónanos el tiempo en que nos hemos ido a comer otros pastos que no han alimentado. Hoy estamos aquí y te decimos, alimentanos tú, Señor. Danos a comer tu pan, danos a comer tu palabra. Llénanos, Señor, de ti. Oh, Espíritu Santo, cuánto te agradecemos, porque tenemos a Jesucristo como nuestro divino pastor. Cuánto te agradecemos que nos hayas traído hacia Él. Oh Padre, ayúdanos a mantenernos siempre en el redil tuyo. Padre, te ruego que en el día glorioso, cuando vengas y vengas a llevar a tus ovejas, oh Padre, ahí estemos nosotros listos para irnos contigo. Padre, síguenos alimentándonos, sigue sustentándonos. Oh Señor, que nunca te abandonemos, que seamos fieles a ti y por favor, pastoréanos por delicados pastos. Pastoréanos con la ternura que te caracteriza. Oh Jesús, gracias porque diste tu vida por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso pastor tenemos, mantengámonos con Él. Él viene muy pronto a buscar a su rebaño. Mantengámonos en su rebaño. No nos vayamos con el otro pastor que va a perder al rebaño.
siempre mantengámonos al lado de Jesús. Vamos a rodearnos para nuevamente agradecerle al Señor por su palabra. Y así, Padre, cantándote que tú eres el pastor divino, nos vamos de este lugar, anhelando regresar por la tarde para seguir oyendo qué es lo que tú tienes para decirnos. Te rogamos, oh divino pastor, que como hemos cantado, así seamos en la vida práctica. Bendice este rebaño, condúcelo por sendas rectas, por pastos que sacien. Oh Jesús, gracias, te amamos. En el nombre tuyo oramos. Amén.